Muchas gracias, Lorenzo. Es con mucho gusto que regreso a esta ciudad y a esta universidad. Entonces, le agradezco a Lorenzo y a los otros amigos de la universidad que me invitaron en este curso. Antes de todo, pido disculpas por hablar un idioma que es más o menos parecido al castellano, pero que no es mi propio idioma, entonces voy a hacer una serie de errores, de impropiedades. Le pido disculpas por esto. De toda manera, trataré de hablar de la manera clara del tema que tengo hoy. En términos generales, el tema es ciencia y proceso. Mi idea sería de analizar un cambio muy importante que se está haciendo, está ocurriendo en todos los tipos de proceso, civil, penal, administrativo, laboral y lo que es, porque este es un tema común a cada tipo de administración de la justicia. Y bastante un caso curioso, porque el problema básico existió desde siempre. No es un problema nuevo, es un problema tradicional. Es el problema de cuando el juez se encuentra con hechos que están más allá de su cultura, considerando que el juez, si admitimos que tenga una cultura especializada en el derecho, por lo demás, por lo que no es derecho, es un hombre común. Entonces, tiene una cultura media, digamos así, y muchas veces la cultura media, o su cultura individual, que más o menos se corresponda a la media, no le permite de interpretar o de establecer hechos que tienen aspectos científicos complejos y sofisticados. El problema no es nuevo. Tradicionalmente todos los códigos procesales, civiles y penales han conocido y conocen la figura del perito y del peritaje e incluyen reglitas sobre este punto. Esta es la manera tradicional de plantear el problema de los conocimientos metajurídicos que el juez no tiene. Pero las cosas cambiaron, están cambiando en estas últimas décadas. Y hay un pasaje, ¿no?, yo diría desde la cultura media a la ciencia, es decir, desde el peritaje a la prueba científica. ¿Y por qué este cambio? Es una cosa muy compleja, pero que nace de la combinación, de la conexión entre dos fenómenos muy importantes. Uno es el desarrollo extraordinario de la ciencia, de algunas áreas en particular de la ciencia, en estas últimas décadas. Casi cada día los médicos, los neurólogos, los físicos, los astrofísicos dicen algo de nuevo. Entonces, estamos en una época en que la ciencia se mueve, avanza rápido y ocupa áreas y territorios que antes no conocía. Este es un fenómeno importantísimo de los últimos 100 años, diría yo, pero sobre todo de las últimas 4 décadas. El otro fenómeno que se conecta con esto es la frecuencia creciente con que en el proceso, repito, sea civil, penal o lo que es, se plantean problemas de tipo científico. Lo más que tenemos de ciencia, lo más que tenemos de casos en que la ciencia entra en el contexto procesal. Y la combinación de estos dos fenómenos muy complejos, que no puedo analizar más, provoca lo que yo considero este cambio radical en la manera de interpretar la decisión judicial sobre los hechos, todas las veces que la cultura individual del juez no le permite de enfrentarse de manera correcta
con los hechos del caso, en el sentido amplio, los hechos, las pruebas y todo lo que se conecta a este problema. Bueno, si queremos establecer una fecha de inicio convencional de este tipo de tema, la fecha es el 1993, entonces poco más que 20 años atrás. ¿Por qué esta fecha es importante? Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos da una sentencia en el caso Daubert que es muy importante, trataré rápidamente de explicar por qué. Primero, estamos en los Estados Unidos y en los años 80 empezaron miles y miles de casos de daños por el uso de un fármaco que se llamaba Bendectin, que las mujeres embarazadas tomaban por sus problemas, pero la idea era que el uso de este fármaco provocaba defectos, daños en los recién nacidos. Miles de casos con problemas grandes. No era el solo caso, pero ha sido el caso muy importante por la cantidad de procesos que empezaron, con varios tipos de soluciones, positivas, negativas, no se entendía nada. Esta es la razón por qué la Corte Suprema en este caso decide de ocuparse en términos generales del problema de la ciencia, del uso correcto de la ciencia en la justicia. Antes de esta fecha, la Corte Suprema empleaba el llamado Frey Test, del caso Frey del 1923, a donde la misma Corte Suprema, pero en esta época, había establecido que el criterio para admitir un conocimiento científico en un contexto procesal era que este tipo de conocimiento tenía que ser reconocido por la ciencia relevante por el caso. Era el solo criterio. ¿Por qué pero se plantea este problema sobre todo en los Estados Unidos? Aquí hay una diferencia institucional muy grande, que es la siguiente: en dos palabras, en los sistemas de tipo europeo es el mismo juez que, juzgando su cultura en conexión con los hechos del caso, decide si le necesita o no le necesita la ayuda de un perito. Si decide que sí, lo elige, lo nombra, lo encarga, le pone los quesitos. Bueno, a los Estados Unidos las cosas son diferentes. A pesar que en las normas federales de prueba, la regla 614 le permite al juez americano de hacer lo mismo, pero normalmente esto no ocurre por varias razones de la ideología del proceso adversarial, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que son las partes que deciden todo sobre el peritaje. Por ejemplo, es el demandante en un caso civil que decide de utilizar un perito claramente para soportar su posición procesal en frente del demandado. Entonces lo que hace, elige su perito, le explica el problema, controla si la opinión del perito es o no es favorable a su posición procesal. Si descubre que el perito está en su favor, lo elige oficialmente, lo paga un montón de dinero, y la otra parte hace lo mismo, naturalmente, ¿no? Entonces tenemos no el juez como convidado de piedra, que se pone arriba de la pelea, y la verdadera competición está entre los dos peritos de las partes, cada uno parcial, por la razón que ya el perito americano jamás es imparcial y neutral como el perito europeo. Esta es una diferencia básica. Pero el problema que en este caso se plantea es lo siguiente: siendo que son las partes que eligen los peritos favorables a sus posiciones procesales, no hay ningún control sobre la validez y la credibilidad de los conocimientos
que estos peritos le llevan a la corte, sobre todo cuando hay el jurado y no solo el juez. Desde aquí el problema de no permitir que ingresen al proceso lo que ellos llaman junk science, es decir, ciencia basura, ciencia que no es ciencia, que pretende de ser ciencia, pero no tiene validez científica. Este era el riesgo en miles y miles de casos en la jurisprudencia de los Estados Unidos. En el mismo periodo hay un desarrollo cuantitativo impresionante de casos de hechos científicos, contaminación del ambiente, uso de medicamentos dañinos como el Benedictín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un problema social muy grande. Y por esta razón que la Corte, repito, toma este caso y dice aquí tenemos que establecer un precedente para poner un mínimo de orden en este caos que se va desarrollando. Y la Corte que hace decide 5 contra 4, ¿no? En el sentido que ahora trato de explicar rápidamente. El juez Blackmun escribe la motivación por la mayoría de la Corte y lo hace escribiendo una especie de mini tratado de epistemología, es decir, estableciendo las condiciones que tienen que ocurrir para admitir un peritaje, para admitir un conocimiento como científico. Y Blackmun dice, bueno, hay 4 condiciones. Primero, que se conozca el porcentaje de error de la técnica de investigación que se emplea. Segundo, que la teoría a que se hace referencia sea controlable y falsificable. Aquí está Popper. Tercero, que los resultados se publiquen en revistas de alto nivel. Cuarto, el reconocimiento de la comunidad científica, que era el viejo test Frey, que se recupera aquí. Entonces, esta sentencia dice, si y solo si ocurren en cada caso específico estas 4 condiciones, el juez, que tiene aquí la tarea de portero, de abrir o cerrar la puerta de las pruebas, solo en este caso, bajo estas condiciones, el juez puede admitir el peritaje. Sentencia que provoca una influencia grandísima a nivel, sobre todo norteamericano, pero también fuera de los Estados Unidos. En 2002 el legislador federal cambia la regla sobre el peritaje para adaptarla a lo que decía la sentencia Daubert. La gran mayoría de las cortes federales y nacionales, no todas, federales y nacionales estadounidenses, adoptan la doctrina Daubert. La misma Corte Suprema, en otros casos, Joyner y Cuomo, extiende la aplicación de la doctrina también a materias técnicas y no científicas. Hay discusiones, hoy en día creo que se han publicado más que 3.000 ensayos en inglés sobre el tema de la prueba científica y varias docenas de monografías de libros, sobre todo en los Estados Unidos, pero también hay consecuencias en Italia, en otros países. De esta manera, la noción, la expresión y el concepto de prueba científica toma una colocación central todas las veces que se habla de pruebas, en todo caso de proceso. Bueno, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista de la epistemología, dice mi amiga Susan Hack, la teoría de Blackmun no es perfecta porque se inspira a Popper, pero con defectos. Pero a pesar de estas críticas, una cosa que no se puede rechazar es la grandísima influencia
que Daubert tiene hoy en la doctrina mundial sobre este tipo de problema. Pero el punto es que con Daubert el problema no termina. Empiezan otros problemas que siguen siendo abiertos en la doctrina, en la jurisprudencia de varios países. Entonces trataré de explicar cuáles son hoy estos problemas. Primero, empezando al final del siglo XIX, varios filósofos, como filósofos generales, ¿no?, del derecho, como Dilthey, Windelband y otros, empezaron a hablar de las ciencias humanas o ciencias del espíritu. Y aquí empieza un pequeño problema, porque normalmente hoy en día, en el sentido común, cuando uno habla de ciencia, ¿a qué está pensando? A la química, a la física, si está al día la genética, la biología, a la ingeniería, es decir, a las ciencias duras, las ciencias de la naturaleza. Y de hecho, Daubert estaba en conexión con esto, porque tratándose de un problema de peligrosidad de un fármaco, era en el área de una ciencia dura como la farmacología, ¿no? Pero cuando se empieza a hablar, más que un siglo atrás, de las ciencias humanas, ¿y cuáles son las ciencias humanas? Bueno, psicología. Psicoanálisis parece que no, porque dicen que es una terapia, no es una ciencia, pero se puede discutir. Sociología, yo diría economía, que no es una ciencia dura, es una ciencia de previsiones al azar, ¿no? Antropología, y también crítica literaria e historia de la arquitectura. Uno dice, extraño, ¿qué ciencia es? Y bueno, sí, como creo ocurre aquí en España, ocurre en Italia, se trata de establecerse un edificio antiguo. ¿Tiene un valor histórico o no lo tiene? Para decidir si se puede remodelar o no, y hay casos en derecho administrativo sobre esto, ¿quién es que decide este punto del valor histórico o falta de valor histórico del edificio? Es un historiador de arquitectura. Y lo mismo ocurre en otros casos. Hay casos conocidos en la historia de la literatura, por ejemplo. En los años 30, un juez americano, leyendo algunas partes del Ulises de Joyce, ordenó de quemar en la plaza todas las copias publicadas. No le pidió a ningún experto de literatura si se trataba de buena literatura o no. Y hice uno de los errores históricos en la historia de la literatura moderna. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa que hoy en día, cuando hablamos de ciencia, hablamos de las ciencias de la naturaleza, que los filósofos llaman ciencia de la explicación, y de las ciencias humanas y sociales, que ellos llaman de la comprensión. De todas maneras, estamos empleando una idea de ciencia mucho más ancha y compleja de la idea de ciencia que en el 93 tenía en su cabeza el juez Blackmun, ¿no? Uno dice, todo bien, estamos a la... No, todo bien no, ¿por qué? Porque cada ciencia tiene sus paradigmas de validez. El sociólogo no trabaja como el microfísico. El psicólogo no trabaja como el ingeniero. Pero además el psicólogo no trabaja como el sociólogo, ni como el historiador de la arquitectura. Cada ciencia tiene sus reglas, digamos así, sus axiomas, sus principios, sus paradigmas, para emplear el término de Kuhn. Pero esto ocurre también, y cada día ocurre más,
al nivel de las ciencias de la naturaleza. Yo no creo hoy que se pueda hablar de una medicina, como si fuera una cosa. Hay docenas de especializaciones y cada una de estas tiene sus principios, sus reglas, sus técnicas, su tipo de investigaciones. Entonces, estamos en un panorama muchísimo más complejo que el panorama tradicional de la ciencia, de la química o de la física. Yo no creo que podemos hacer un elenco, un catálogo de las ciencias desde este punto de vista, considerando que casi cada día hay una ciencia nueva y algo que no existía la semana pasada. Esto es un problema porque si decimos la dificultad es de establecer si un tipo de investigación o un tipo de conocimiento es o no es científicamente válido, lo aceptamos o no lo aceptamos como científico, esto significa hacer referencia a los principios, a los paradigmas, los axiomas, a las técnicas de investigación del tipo específico de ciencia de que estamos hablando. Y son docenas y docenas estas diferencias. Esto es un problema, como voy a decir después, es un problema del juez. Porque si al juez, una parte o el juez mismo, si el juez se enfrenta con un perito de una área cualquiera de la historia de la arquitectura o de la antropología o de la química o de la física o de la rama A o la rama B o la rama 50 de la medicina, es el juez que tiene que controlar todo esto. Se puede decir, pero el juez no tiene que ser un científico, porque el científico es el perito. Claro que no, pero tiene que establecer si admite o no admite este tipo de conocimiento, si es ciencia verdadera o si es ciencia basura. Esto es un problema del juez. Sobre todo, es también un problema del fiscal, es también un problema del abogado, es un problema de todos los que trabajan en la administración de la justicia, porque al final es el juez que dice de sí o dice de no, pero el juez no vive en otro planeta, vive en el contexto dialéctico del proceso, y este contexto dialéctico es el lugar a donde se discute, a donde se pelea también sobre estos temas. Entonces, pluralidad de paradigmas con dificultades de control. Pero para explicar un poco más estas ideas generales, yo querría hacer 3 ejemplos, son ejemplos actuales, no, 3 entre muchos, pero a mí me parecen especialmente importantes. Uno, el test de ADN. Ahora es en la práctica diaria de muchísimos tribunales, en casos civiles, por ejemplo, reconocimiento de paternidad natural, casos penales, etcétera, etcétera. Pero no muchos saben que hasta el final de los años 80 este test no era aceptado como prueba, porque las cortes no tenían confianza entre el resultado de este test. Se empleaba el test de la sangre, pero el test de la sangre tenía sentido solo en caso negativo, no en caso positivo. Hay en los Estados Unidos, pero no solo, una jurisprudencia incierta y contradictoria sobre la validez científica, entonces sobre la fiabilidad del test genético. No es mucho tiempo que las cortes en todo el mundo, creo yo, reconocieron que el test de ADN se puede emplear como prueba
¿Cuándo y como prueba de qué? Porque en el sentido común se dice, bueno, el test de ADN sale con un porcentaje de credibilidad del 99%, entonces es la prueba áurea, no cabe duda, estamos empleando una prueba prácticamente cierta, casi el 100% de probabilidad. Entonces no cabe duda que aquí no hay problemas. Y no es verdad que no hay problemas, hay problemas. Porque el 99% no sale automáticamente de un ordenador. Hay protocolos, más que uno, muy complejos para hacer el test de ADN. No sé si ustedes han jamás visto sobre periódicos esto, pero el primer paso, el problema es de comparar dos perfiles genéticos. Uno que se encuentra en la mancha de sangre en este lugar, el otro de Pedro. El problema es de establecer si se corresponden o no. Bueno, la máquina que hace la primera análisis termina con dos columnas de líneas parecidos a los del código a barras de los productos. Son líneas así, desde el blanco al negro, varios colores de gris, y son dos columnas de líneas. Aquí el problema es cómo interpretarlas, y no lo hace la máquina. El protocolo dice, si hay correspondencia completa de cada línea con la línea correspondiente, muy bien, el test es positivo hasta este punto. Si no hay ninguna correspondencia, el test es ciertamente negativo. ¿Qué hacemos cuando hay una correspondencia parcial? 10/15, por ejemplo, pero las líneas son o 12 o 15. Bueno, aquí hay una valoración. En los protocolos te dicen que, por ejemplo, si estamos a 10/15, el éxito es positivo. Pero no termina aquí el problema, porque luego se trata de calcular la frecuencia de este perfil genético en una población relevante. ¿Y cuál es la población relevante? Los ciudadanos de Salamanca, los de Castilla y León, los de España, los de Europa. Aquí también hay una elección. Hay criterios para hacer este cálculo, pero se trata de hacerlo. Es un cálculo muy, muy complejo. Luego hay otros problemas, la conservación del material genético, la cadena de custodia y todo esto, Entonces, hacer un test genético es cosa bastante difícil y bastante compleja. Lo digo entre paréntesis, el FBI norteamericano no explica cómo hace sus tests, de manera que no sean controlables, lo que dice algo sobre la naturaleza del problema. Bueno, si todo esto funcionó bien, si todas las técnicas han sido aplicadas de manera correcta, tenemos el 99%. Pero uno no puede tomar, si aquí hay 99%, fin del problema, no, porque el 99% es fiable, sí y solo sí. Todo el trabajo de máquinas y de intérpretes que está en el protocolo del test ha sido hecho correctamente. No es para nada que hace unos años la Organización Norteamericana de los Abogados publicó un librito de más de 100 páginas para ayudarle a los abogados a criticar el test del ADN. Es decir, de tomar el test y controlar si el resultado
el 99, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque si ocurrió un error en un punto de la máquina, digamos así, del test, el abogado dice, este test no significa nada porque se equivocó por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y una vez más es el juez que tiene que decidir si el test es correcto o no es correcto. Si es correcto lo sigue y si no lo sigue, pero tiene que explicar por qué. Segundo aspecto, cuando el test es positivo, ¿es la prueba de qué? No es ni la prueba de la paternidad, ni la prueba de la culpabilidad del homicidio, porque lo que sale del test es solo, y no una palabra más, la correspondencia entre dos perfiles genéticos. El hecho que el perfil genético de Pedro sea lo mismo del perfil genético que se encuentra en la mancha de sangre en el lugar del homicidio no dice nada sobre la culpabilidad de Pedro. Dice solo que esta sangre con una altísima probabilidad es de Pedro, pero nada más que esto. Y lo mismo sobre la paternidad, ¿no? A mí me contaron hace un año en un congreso a Luxemburgo, había un abogado que discutiendo de esto en caso de paternidad, dice, aquí en Luxemburgo, que es grande como Salamanca, más o menos, todo el estado, salió un test de ADN que demostraba que el pobrecito era hijo de 240 padres. En un lugar pequeñísimo, ¿no? Pero si fuera todo el mundo, ser hijo de 240 padres es un pequeño problema, ¿no? Algo había ocurrido en la manera de hacer el test, con un resultado absurdo al 99%, pero verdadero al 99%, ¿no? Entonces, con el test de ADN, cuidados, ¿eh? Porque el número final no significa nada si no están todas las premisas y también, como he dicho, el número final tiene que ser interpretado correctamente. ¿Qué es que el test de ADN prueba? ¿Y qué es que no prueba de ninguna manera? Prueba, si lo hace, un aspecto del hecho complejo, digamos así, pero no más que esto. Esto de cómo valorar este tipo de test es uno de los problemas más frecuentes, no solo en el caso de los 240 padres, pero normalmente, lo que significa que el pedazo de papel con el número no significa nada en sí mismo. Y lo que uno tiene que hacer es averiguar cómo el test se hizo, controlando que todas las reglas de los protocolos sean aplicadas. Segundo ejemplo, porque pasa el tiempo, este es un ejemplo importante. Nel 2009 sale a los Estados Unidos un informe de 300 páginas hecho por un grupo de científicos no juristas y de juristas. El objeto del informe es controlar la validez científica de las 12 más frecuentes técnicas de investigación forense. ADN, huellas digitales, peritaje caligráfico, interpretación de las manchas de sangre, interpretación del sonido de la voz, etc., ¿no? Este grupo examina todo, empieza con Daubert, y luego considera estas técnicas. La conclusión de este trabajo es impresionante, porque solo el test de ADN se salva.
porque solo en este caso, a pesar de lo que yo he dicho antes, pero razonando en general, bajo el test de ADN hay la genética moderna, entonces una teoría, un conjunto de teorías que tienen validez científica. Entonces, desde este punto de vista, el test de ADN sale bien. Pero no ocurre lo mismo con ninguna de las otras técnicas de investigación forense. Tomamos el caso de las huellas digitales, que desde más de un siglo se aceptan en todo el mundo más o menos como prueba. Después de problemas que surgieron en Inglaterra. Bueno, ¿por qué ellos dicen que aquí no hay nada de científico? ¿Cómo? Una prueba que se emplea comúnmente. Ellos dicen, primero, que la confrontación se hace solo entre normalmente 12 puntos del dibujo, ¿no?, que el analista considera relevantes. Entonces, no es una correspondencia total, es una correspondencia de puntos, ¿no? Y luego, decidir si la correspondencia es suficiente o no suficiente para decir que la huella que se encuentra aquí es la de mi dedo, ¿no? Ellos dicen, no hay nada de científico en todo esto. Hay una práctica, hay costumbres, pero no existe una ciencia de las huellas digitales, así como existe una ciencia de la genética. Entonces, la conclusión es que el resultado, sea positivo, sea negativo, sobre la correspondencia, es solamente deriva de una valoración subjetiva del técnico que hace el examen. Valoración subjetiva que puede ser buena o mala, es subjetiva. Y de hecho ellos dicen, ¿qué hacemos cuando dos peritos dicen cosas diferentes? ¿Nombramos un tercer perito y vamos a 2 contra 1? Claro que no. No es un problema de mayoría, ¿no? Pero no hay un método científico para establecer si tiene razón Pedro o si tiene razón Pablo o si nadie tiene razón. Es claro que los dos no tienen razón. Pero, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Esto es el punto. Aquí no hay ciencia que pueda ser referida como metro de valoración de la fiabilidad de este resultado. Caso del peritaje caligráfico, que conocemos bien, ¿no? Autenticidad de la firma, de todo esto. ¿Qué hace el perito calígrafo? Hace lo mismo, toma unos puntos que su ciencia le dice que son relevantes de mi firma, ¿no?, y de mi manera normal de escribir, y dice, sí, hay correspondencia. Entonces la firma es auténtica. No hay correspondencia, entonces la firma es falsa. A mí me ocurrió, cuento rápidamente porque significa algo, un caso hace años como abogado. En una audiencia, el abogado de mi contraparte lleva un documento con varias firmas, incluyendo la firma de mi cliente, y era un documento en un caso de derecho societario muy complejo. Este papel era la destrucción de la tesis de mi cliente. Yo leo el papel, que digo, contesto la autenticidad como defensa preliminar, digamos así. Luego le llamo al cliente, le digo, usted es completamente loco, porque cuando me presentó su caso jamás me habló de este papel, con este vamos a perder, ¿no? La culpa es suya. Él mira el papel, él dice,
sí, esta es mi firma, pero yo jamás he visto este papel. Ups. Entonces, ¿esta firma es auténtica? ¿No es auténtica? Es su firma, pero él dice que no es auténtica porque jamás. ¿Qué hacer? Hablo con el juez y me dice, vamos a elegir un perito calígrafo. Digo, no, yo ya conozco lo que dice el perito calígrafo, es lo que dice mi cliente, que esta es su firma. Pero esta no puede. Bueno, descubro que existía, creo que siga existiendo, una técnica de reproducción no fotográfica, no sé cómo, no es una fotocopia, una técnica con que se reproduce perfectamente una firma o una escritura cualquiera, reproduciendo el color de la tinta y todos los mínimos detalles. La firma que sale se corresponde perfectamente a la firma auténtica, pero es falsa. Descubro todo esto, entonces con un juez amigo le presento 3 papeles, cada uno con una firma de mi cliente, al centro del papel blanco, ¿no? Y le digo al juez, yo declaro formalmente que una de estas firmas es auténtica, mientras que las otras 2 son falsas, han sido reproducidas. Es la tarea del perito, yo sé cuál es la auténtica, pero el perito tiene que declararle al tribunal cuál es, en su opinión, la firma auténtica. El perito no calígrafo, pero experto de estas técnicas, examina y sale con la respuesta correcta. Dice, estas 2 han sido reproducidas de esta manera, esta es auténtica, a pesar que son iguales. Esto es un problema de prueba científica, ¿no? Que te dice que también la pericia caligráfica tiene el mismo carácter de las huellas digitales. Es una interpretación de una posible correspondencia parcial entre 2 cosas. Y en el caso de desacuerdo entre los 2 peritos no hay manera de salir del problema, simplemente porque no hay una ciencia de la caligrafía. Y lo mismo, este informe lo repite por todas las otras técnicas de investigación. Interpretación de la mancha de sangre, de las heridas, correspondencias entre las balas de la pistola y todo esto, todo sale de esta manera. Es una opinión del técnico y no más. Y lo que dice, en mi opinión, algo de bastante importante. Si la premisa que asumimos es que aceptamos un tipo de conocimiento científico solo si es científicamente válido, bien col test de ADN, malo con todos los otros. En conclusión, a nivel de teoría general, no son pruebas, a pesar que se utilizan como pruebas, ma no lo son, porque falta la premisa básica de la validez científica de la técnica de investigación que se emplea en estos casos. Una vez, hace un par de años, expliqué las mismas cosas a un grupo de jueces en Uruguay y había también el presidente de la Corte Suprema. Al final de mi charla, era mucho más analítica que esta sobre estos casos. Él habla y dice, amigos y colegas, desde mañana todo cambia. Sí, ¿por qué? Si uno interpreta de manera rigurosa todo esto, no son pruebas. La consecuencia cuál es? Que cerramos los laboratorios, despedimos los técnicos de la policía. No, no son pruebas, pero esto no significa que sean inútiles.
no prueban nada, pero pueden ser útiles para orientar la investigación en una dirección más que en la otra dirección. Es decir, si hay la correspondencia de huellas digitales sobre una arma y el dedo de Pedro, bueno, tengo una razón no para condenarle a Pedro, porque no tengo una prueba. Tengo una buena razón para seguir investigándole a Pedro y no a Pablo, porque por Pablo no tengo nada, mientras que por Pedro tengo una información que, a pesar que no sea científica, pero tiene un mínimo de sentido práctico, digamos así. Entonces puede orientar la investigación. Pero ustedes entienden que aquí tenemos un pequeño problema, porque estamos hablando de cosas que normalmente se emplean como pruebas, sea al civil, sea al penal. Pero repito, insisto, porque a mí me parece importante el punto. Si asumimos la premisa que a mí me parece obvia, que si hablamos de ciencia, la ciencia tiene que ser buena y no mala, si no tenemos buena ciencia, no la tenemos. Último ejemplo, para mostrar cómo es la ciencia que crea problemas jurídicos relevantes. El ejemplo es el de las llamadas neurociencias, es decir, las ciencias del cerebro, que han tenido, siguen teniendo un desarrollo impresionante en los últimos más o menos 20 años. En este momento sabemos muchísimo del cerebro. Hay mapas del cerebro con las varias áreas. Se sabe qué hace cada área aún pequeña del cerebro, cómo controla el lenguaje, la vista, el movimiento y todo esto. Hay una literatura muy grande que cambia cada día sobre esto. Problema: ¿pueden las neurociencias ser fuente de pruebas en un juicio? Aquí el punto es que no cabe duda sobre la validez científica de estas ciencias. Entonces estamos, digamos así, en el lado del ADN y no en el lado de las otras cosas, ¿no? Se puede decir que las neurociencias son el desarrollo más importante, más reciente de la ciencia médica, o al menos de la neurología y todo esto. Problema que ya se planteó y que se discute de varias maneras. Un test neurocientífico, que es un test sobre el cerebro, que se hace con unas técnicas, sobre todo un tipo de resonancia magnética funcional, que puede detectar qué ocurre entre los neurones, porque todo el cerebro funciona con, parece, 3.000 millones de neurones que están en contactos entre ellos, una cantidad increíble de contactos posibles, y el contacto lo hacen con descargas eléctricas. Y esta técnica de análisis del cerebro detecta las descargas eléctricas que ocurren en la área, esta área o esta área del cerebro. Es una técnica de investigación médica, neurológica. Entonces, así como empleamos un montón de otras técnicas de investigación médica como pruebas, todos los casos de responsabilidad médica se fundamentan sobre peritajes médicos, nada de nuevo. El problema es que estas técnicas son nuevas. Entonces, el problema, se admiten como prueba, son científicamente válidas, entonces el primer contraargumento no es ciencia, no tiene, es ciencia. Entonces tenemos que considerar lo que dicen
estas análisis. ¿Qué sale de esto? No sale la mapa del cerebro porque salen números. Los mapas del cerebro que se publican son interpretaciones, salen números. Y detectan lo que ocurrió, lo que ocurre en esta parte del cerebro. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Depende. En algunos casos sí, en otros casos hay dudas. Sí, cuando, por ejemplo, tratándose de establecer las consecuencias de un golpe a la cabeza, se individua una hematoma o algo o un problema en una área del cerebro, y desde aquí se entiende por qué Pedro no mueve el brazo derecho, por ejemplo. Aquí estamos en la prueba de un nexo causal, ¿no?, entre un defecto, un problema del cerebro y sus consecuencias. Hasta aquí, bueno, se trata de ver cuál es el origen del problema cerebral, un golpe, un cáncer, lo que es, pero estamos sobre una base bastante segura desde este punto de vista. Pero hay alguien que dice, bueno, también establecer la capacidad de entender del sujeto es un problema cerebral. Porque, por ejemplo, el Alzheimer parece que funciona destruyendo células del cerebro en algunas áreas. Entonces, de esta manera, dicen, se puede individuar a dónde es la origen del Alzheimer. Se puede también individuar a dónde son los centros cerebrales que controlan la conducta, que puede ser o puede no ser una conducta criminosa. Pero en algunos casos, por ejemplo, de violencia, se descubrió que la conducta anormalmente violenta del sujeto derivaba de un problema cerebral. En un caso muy conocido, eliminando el problema cerebral, es decir, un hematoma que este señor tenía en la área, lo que es del cerebro, su conducta volvió a ser normal. Hasta cuando se reprodució el problema y su conducta cambió de la misma manera, porque se reprodució un hematoma en la misma área del cerebro. Y en frente de casos como estos, uno dice, claro que hay una conexión. Sobre la conducta en este caso, sobre una conducta violenta o no violenta, criminosa o no criminosa. Entonces, aquí es lo que ocurre en el cerebro la verdadera causa de todo. Luego hay también investigaciones que dicen que la vieja tía que dejó 1.000 millones de euros a su gato no estaba en buenas condiciones mentales, entonces su voluntad no era buena voluntad, era incapaz de decidir de manera consciente qué hacer. Entonces el nieto preferido, que trata de tomarse todo, dice, la vieja no estaba tanto. Aquí hay un problema, pero, que el examen neurocientífico te dice cómo están las cosas en este momento, es decir, en el momento en que se hace. No te dicen si la vieja señora 6 meses atrás, cuando firmó el documento, estaba de buena conciencia o no, ¿no? Lo que limita muchísimo la ventaja de test de este tipo. Pero el problema hoy en día es el último de que hablo, porque ya pasó una hora. Más importante, más debatido, sobre que yo también empiezo a tener dudas, ¿no?
es el problema de la voluntad, no de la clara conciencia, sino de la voluntad en términos generales. Porque hay una escuela de la neurociencia que dice la voluntad, como la entendimos desde siempre, en realidad no existe. Es una manera de interpretar fenómenos que no son ni psicológicos, ni morales, ni jurídicos. Son fenómenos neuronales. Porque la voluntad nace, todo nace en el cerebro, ¿no? Y ellos dicen, la voluntad es una leyenda, un poco como el flojisto de la alquimia medieval. Hasta cuando no descubrieron la dinámica física y química del fuego, hablaban del flojisto como de esta fuerza que nadie había visto, pero que determinaba el fuego. Ellos dicen, la voluntad es lo mismo. Es una ilusión y de hecho no existe. Porque, repito, solo lo que existe son las descargas eléctricas neuronales y no más. Aceptando una idea de este tipo, el jurista de pronto entiende que se trataría de reescribir casi completamente el derecho penal. Porque cosas como el dolo, el error, la culpabilidad, etcétera, los conceptos básicos del derecho penal tienen como base principal la voluntariedad de la conducta. Si la conducta no se determina con una voluntad, no hay el crimen. Pequeño problema. Pero lo mismo vale también por casi todo el derecho civil. Los defectos de la voluntad que provocan la nulidad o la anulabilidad del contrato y todo esto, al civil también hay muchísimas cosas que se refieren a la voluntad del sujeto. Bueno, dejamos de lado el concepto mismo de voluntad o de voluntariedad y tenemos que reescribir también el derecho civil. Entonces ustedes entienden que tomar una posición o la otra sobre este punto no es cosa irrelevante, ¿no? Al neurocientífico que razona en términos de fisiología, no le interesa la consecuencia jurídica. Dice, yo te digo lo que veo con mis experimentos. Y lo que veo con mis experimentos son las descargas neuronales. Luego hay todos los efectos, pero el principio está ahí. Y también el neurocientífico no se preocupa del psicólogo, que tende a interpretar la conducta, el pensamiento, la conciencia y todo esto, no en términos fisiológicos, digamos así, sino en términos psicológicos o psicoanalíticos, lo que es, ¿no? Y también, si se dice la voluntad no hay, ¿no? Bueno, cancelamos buena parte de la psicología y no sé, buenas partes de otras áreas del pensamiento a las cuales estamos acostumbrados. Entonces aquí es un problema. Por ejemplo, un ejemplo específico y más concreto es de establecer si un test de neurocientíficos te permite de establecer si el sujeto dice la verdad o dice mentiras. Es el viejo sueño de la máquina de la verdad, o del cero de la verdad, ¿no? Porque ellos dicen, sí, porque cuando se ponen preguntas a un sujeto con todas estas cosas en la cabeza y él miente, hay un señal que sale desde el cerebro que se puede interpretar diciendo está mintiendo, ¿no? Esto es un punto muy dudoso de todo el tema. Hasta hoy, que yo sepa, ninguna corte reconoció este test como prueba de la verdad o falsedad
de la declaración del testigo. Pero, cuidados, digo, hoy en día por lo que sepo, mañana puede salir al juez lo que es en alguna parte del mundo que dice, no, hacemos este test. Y de hecho, en un caso, si me acuerdo bien, a Holanda, cuando no encontraban el cuerpo de una niña que era desaparecida, tenían una sospecha sobre el novio, el posible culpable, le hicieron un test de este tipo, mostrándoles fotos de los lugares a donde se pensaba que podía estar el cuerpo de la niña. La idea era, si hay una reacción específica cuando esto mira este lugar, esto significa que lo conoce, entonces esto significa que ya estuve ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo terminó porque ha sido solo una noticia de diarios, pero esto ya empieza, es un ejemplo peligroso. Se podría decir de esta manera, no se considera la libertad de decisión de la persona y todo esto. Pero cuidado porque en el mercado estadounidense se venden pequeñas máquinas para hacerse en su casa este test. Y lo aplican sobre todo cuando se trata de asumir, de emplear un nuevo empleado. Selección de personal. Sí. Vemos si este señor que pide de trabajar con nosotros es un mentiroso habitual o no lo es. Hacemos el test y lo hacen. Lo que significa que la penetración práctica, no teórica, pero al menos sí práctica, de estas cosas, bajo leyendas sobre lo que ocurre en el cerebro, lo que no ocurre, etc. Pero aquí estamos enfrentándonos con una de las dudas más graves de nuestra cultura, no solo judicial, también de nuestra cultura general. Porque como decía un amigo nuestro de Alicante recientemente, falta la prueba de la correspondencia entre un estado neuronal, es decir, lo que ocurre en una área del cerebro, y el estado mental del sujeto. Si no tenemos una clara correspondencia, yo diría de tipo causal, entre las dos cosas, no podemos decir que es el estado neuronal que determina el estado mental. Parece que sean dos cosas hasta este momento independientes, pero el problema está abierto. Los neurocientíficos siguen trabajando también sobre este tema. Yo hablaba ayer con Lorenzo de un libro así que acabo de leer, que me pone muchas dudas, porque el autor es uno de los líderes de las neurociencias. Es un italiano, pero dirige una institución de investigación en los Estados Unidos. Y este libro se ocupa del problema de cómo se crea la conciencia individual del individuo al interior del cerebro. Y es un libro de 500 páginas que describe muchísimas cosas. Yo que siempre he sido de la idea que una cosa es la mente, otra cosa es la fisiología del cerebro, empiezo a tener dudas sobre el punto, porque si él tiene razón, no hay una verdadera diferencia entre lo que ocurre entre los neuronas y la origen de la conciencia de sí mismo, del sujeto. Conciencia es la base de la voluntad, de la voluntariedad y de todo esto. Entonces, esto, por lo que me resulta, es el estado del arte en este momento de este conjunto de problemas. Espero que ustedes entiendan que son problemas de grandísima relevancia. No solo
el proceso, la decisión, etc., sino también por la manera de vivir, por la manera de interpretar las conductas de la gente, de entender lo que la gente dice, lo que la gente hace. Estas son dimensiones básicas, sea de la vida individual de cada uno, sea de la vida social de la gente. Si ellos tienen razón, aquí estamos enfrentándonos con un cambio cultural básico que no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo tengo dudas a este punto sobre esto. Y normalmente termino con una cita de dos filósofos americanos, Patterson y Pardo, que se ocupan de este punto y luego de examinar todo el pro y el contra. Al final dicen, sí, es verdad que sin el cerebro no se puede caminar, pero no es el cerebro que camina. Gracias.